Bienvenida y bienvenido a Estudio con Podcasts. Hoy nos vamos a sumergir en un texto legal que, bueno, puede sonar un poco árido, ¿no? El Real Decreto Ley 6/2025 salió publicado el 18 de junio de 2025 y aunque técnico, es clave para entender cómo llega el dinero a nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos, sobre todo en un año como este, con los presupuestos generales prorrogados. Nuestra misión hoy: explicar extensamente y detenidamente esta norma. Vamos a desgranarla artículo por artículo. Exacto. Es que la situación era peculiar. Piensa que al prorrogar los presupuestos de 2023 para 2025, las transferencias del Estado, las entregas a cuenta que reciben las comunidades y los ayuntamientos, pues se estaban calculando con números viejos, con previsiones económicas de 2023. Este Real Decreto Ley lo que hace es poner eso al día, de forma urgente además, para que esas transferencias reflejen la economía que se espera en 2025. Porque si no, bueno, podríamos tener problemas financieros serios en las administraciones. Entiendo. O sea, el lío venía de que los presupuestos no eran nuevos, eran los antiguos prorrogados. Y claro, si la economía mejora, si el Estado prevé recaudar más impuestos en 2025, pero sigue mandando dinero a las regiones como si estuviéramos en 2023, pues hay un desfase. Es eso, justo eso. De hecho, la propia exposición de motivos del Real Decreto Ley habla de extraordinaria y urgente necesidad. Lo dice así, tal cual. Argumenta que no hacer esta actualización tendría un impacto fuerte y negativo, e incluso irreversible. Menciona, por ejemplo, posibles tensiones de tesorería, sobre todo, ya sabes, a medida que avanza el año, que se podría complicar el pago de cosas básicas como las farmacias o la dependencia. Vale, veo la urgencia para las propias administraciones, pero se habla de otras consecuencias. Porque claro, si un ayuntamiento o una comunidad va ahogada de dinero, eso salpica, ¿no? Claro que salpica. El texto también avisa del riesgo de que se tarde más en pagar a los proveedores, a las empresas, vamos. Y eso, pues, choca con todo el esfuerzo que se está haciendo también desde Europa para que las administraciones paguen a tiempo. Podría incluso, si la cosa fuera grave, activar medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y ojo, también dice que algunas comunidades podrían verse obligadas a pedir más deuda, poniendo en riesgo los objetivos generales de déficit. Vale. Queda clara la justificación de por qué tanta prisa y por qué era necesario. Y todo esto, legalmente, se apoya en el artículo 86 de la Constitución, el que permite los reales decretos ley para estos casos, ¿no? Y en la competencia del Estado en Hacienda General. Bueno, pues, vamos al meollo. ¿Cómo arregla este Real Decreto Ley el problema para el año 2025? Pues mira, fundamentalmente con dos artículos. Son los clave para la solución urgente. El artículo 1, que se centra en las comunidades autónomas, las de régimen común, y luego está el artículo 7, que hace lo mismo, pero para las entidades locales. Ayuntamientos, diputaciones, cabildos. Los dos hacen básicamente lo mismo: recalcular cuánto dinero les toca recibir en 2025. ¿Y cómo se recalcula? ¿Qué cifras se usan ahora en lugar de las viejas? Pues se cogen las previsiones de ingresos de impuestos del Estado, IRPF, IVA, especiales, que se usaron para una cosa muy importante: el techo de gasto de 2025. Esas son, digamos, las cifras económicas más frescas que tenía el Gobierno en ese momento. El artículo 1, el de las comunidades autónomas, lo detalla mucho. Se basa en su ley de financiación, la Ley 22/2009, y da hasta las cifras previstas para cada impuesto gordo. Para otros datos que hacen falta, como la población y demás, pues se usan los que había a 1 de enero de 2025. Entendido. Usar la mejor foto disponible de la economía de 2025 para calcular lo que les corresponde. Tiene lógica. ¿Y el dinero extra? Esa diferencia que les toca de más, ¿cuándo la ven? Para las comunidades, la diferencia que se había acumulado en los primeros 6 meses del año, de enero a junio, se les paga de golpe en julio de 2025, y el resto del extra, lo que corresponde a los meses siguientes, se les empieza a ingresar a partir de septiembre. Claro, para esto el Estado tiene que habilitar más crédito. Y el Real Decreto Ley no prevé, detalla suplementos de crédito por miles de millones, para fondos específicos de cada comunidad y para el Fondo de Garantía, que es como una bolsa común importante. Y supongo que para los ayuntamientos y diputaciones el artículo 7 hace algo muy parecido, ¿no? Exacto, la misma lógica. El artículo 7 actualiza las entregas a cuenta de las entidades locales para este 2025.
Primero, calcula un índice provisional de cómo se espera que evolucionen los ingresos del Estado en 2025, usando esas mismas previsiones actualizadas. Y luego aplica las reglas de reparto que ya estaban en la Ley de Presupuestos de 2023, pero claro, actualizando los años y las cifras. Se usa la última liquidación que se conoce, que es la de 2022, la población más reciente y esas previsiones de recaudación de 2025. Y el dinero adicional también les llega con algo de retraso. Sí, el texto dice que la cantidad extra que sale de esta actualización para las entidades locales también se empieza a pagar a partir de septiembre de 2025. Y lo mismo, también se detallan los suplementos de crédito que hacen falta para cubrir estas mayores entregas, que también suman un pico, varios miles de millones de euros. Vale, entonces resumiendo esta primera parte. Artículos 1 y 7 son la acción inmediata. Inyectar dinero actualizado a comunidades y ayuntamientos para que la prórroga presupuestaria no les ahogue en 2025. Pero decías que el Real Decreto Ley hacía más cosas, que no era solo un parche para 2025. Eso es. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aprovecha, digamos, la situación para fijar algunas reglas de juego de forma más permanente. Son los artículos que van del 2 al 6. Estos artículos no hablan solo de 2025, establecen reglas con vigencia indefinida, o sea, para el futuro. Definen cómo calcular las liquidaciones definitivas de la financiación local y también qué pasa si una entidad local ha recibido de más y tiene que devolver. Es como si dijeran, bueno, ya que estamos con esto, vamos a dejar claras estas reglas para dar más seguridad jurídica. Ah, o sea que va más allá del apaño para 2025. ¿Y qué tipo de reglas fija? ¿Puedes darnos algún ejemplo? Pues mira, por ejemplo, el artículo 2 define cómo se calcula el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado, el ITE, desde el año 2004. Este índice es súper importante porque se usa para actualizar un montón de cifras de la financiación local. Y también dice cómo tienen que devolver el dinero los ayuntamientos o diputaciones si al final del año, cuando se hace la liquidación definitiva, resulta que recibieron más de lo que les tocaba, si tienen un saldo deudor. Y diferencia, si la deuda es de la parte que no viene de impuestos cedidos, se devuelve en 3 años como máximo. Pero si es de la parte de impuestos cedidos, se va compensando con lo que les toque recibir en el futuro, sin un plazo fijo. Y los artículos siguientes, el 3, 4 y 5, entran ya en cómo se calcula esa liquidación definitiva para cada tipo de entidad local, ¿no? Justo. Van al detalle técnico, según si son municipios grandes, pequeños o diputaciones. A ver, el artículo 3 es para los municipios grandes, los que están en el sistema de cesión de impuestos, que reciben un trozo de IRPF, de IVA, los que dice el artículo 111 de la Ley de Haciendas Locales. Pues explica cómo calcular la diferencia entre lo que recibieron a cuenta y lo que les corresponde de verdad por esos impuestos y por el fondo complementario. Y se suman unas compensaciones por una reforma antigua del IAE actualizadas. Luego, el artículo 4 es para los municipios más pequeños, los que no están en ese sistema de cesión directa. Su financiación es más compleja de calcular. Se parte de una base histórica, lo que recibían en 2003, y el resto del dinero se reparte usando variables como la población, pero ponderada. No cuenta igual un habitante en un pueblo pequeño que en uno grande, el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria. Y el artículo 5 es para las provincias, diputaciones, cabildos en Canarias, consejos insulares en Baleares. Sigue una lógica parecida al artículo 3. Se liquida su parte de impuestos cedidos, el fondo complementario provincial, las compensaciones del IAE y también un fondo que había para sanidad. Para un momento. En el artículo 4, has mencionado esfuerzo fiscal y capacidad tributaria. Suenan a conceptos clave para el reparto. ¿Podemos explicar de forma sencilla qué miden? Sí, claro. A ver, el esfuerzo fiscal, dicho de forma simple, intenta medir si un ayuntamiento se está poniendo las pilas para recaudar sus propios impuestos. Compara, por ejemplo, el tipo de IBI que aplica con el mínimo y el máximo que le permite la ley. Mira cuánto recauda por el IAE. La idea es, no premiar directamente, pero sí tener en cuenta si el ayuntamiento usa las herramientas que tiene para financiarse. Es como valorar si hace los deberes fiscales. ¿Y la capacidad tributaria es lo contrario? El inverso de la capacidad tributaria busca nivelar un poco. Intenta dar algo más a los municipios que por sus características tienen más difícil recaudar mucho por sí mismos.
Se fija sobre todo en la base del IBI urbano por habitante. Si es baja, comparada con otros municipios parecidos, se entiende que tiene menos capacidad de generar ingresos y recibe un poquito más por este concepto. Es un factor de equidad, digamos. Entendido. Las fórmulas serán complicadas, pero la idea es repartir una parte por población, otra por cuánto te esfuerzas en recaudar y otra para ayudar a los que tienen menos de dónde sacar. Y claro, para que el Estado haga todos estos cálculos tan detallados, los ayuntamientos tienen que mandarle un montón de información, ¿no? Fundamental. El artículo 4 lo dice muy claro. Antes del 30 de junio del año siguiente al que se liquida, tienen que enviar electrónicamente un montón de datos. Cuánto han recaudado, qué tipos de impuestos han aplicado, las bases del IBI. Y si no lo hacen, ¡ojo!, se les aplica un cálculo de esfuerzo fiscal que les perjudica. Así que es un incentivo bastante fuerte para que envíen la información a tiempo y bien. Y ya para cerrar este bloque de reglas más permanentes, el artículo 6 menciona los regímenes especiales. Sí, ese es más bien técnico. Simplemente dice cómo se aplican estas reglas generales de liquidación en País Vasco y Navarra, respetando su concierto y convenio económico. También cómo se hace en Canarias, con sus especificidades fiscales, y en Ceuta y Melilla, que para estas cosas funcionan como si fueran un municipio y una provincia a la vez. Mal, perfecto. Entonces, tenemos un Real Decreto Ley con dos partes claras. La solución urgente para 2025, que son los artículos 1 y 7, y luego una serie de artículos del 2 al 6 que aprovechan para fijar reglas de cálculo y liquidación de la financiación local para el futuro. Todo esto justificado por la prórroga presupuestaria y dentro de las competencias del Estado. Exactamente. Y ya las disposiciones finales, pues lo típico. Reafirman la competencia del Estado en esto y dicen que el Real Decreto Ley entra en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, o sea, aplicación inmediata. Pues viéndolo en conjunto, aunque la norma sea muy técnica, el objetivo parece claro. Se trata de asegurar que el dinero fluya del Estado a las comunidades y ayuntamientos de acuerdo con la realidad económica, incluso sin tener presupuestos nuevos aprobados. Y de paso, pues, dejar más claras algunas reglas para el futuro. Es una pieza importante, ¿no?, para que funcione la financiación de los servicios que recibimos todos. Sí, lo fundamental es entender que, más allá de la complejidad técnica, lo que busca es mantener la coherencia del sistema. Evita que una situación como la prórroga de los presupuestos, que es algo administrativo al final, distorsione gravemente la capacidad financiera de las comunidades y ayuntamientos. Permite que si se espera recaudar más, ese dinero extra llegue a donde tiene que llegar, a quienes prestan los servicios. Una intervención necesaria entonces para que la maquinaria financiera pública siguiera engrasada en 2025. Esperamos que esta explicación detallada, este repaso artículo por artículo, aunque haya sido denso, pues sirva para entender mejor qué hace y por qué se hizo este Real Decreto Ley 6/2025. Sin duda, son mecanismos complejos, sí, pero totalmente esenciales para que las distintas administraciones públicas en España puedan funcionar de forma coordinada. Y la verdad, nos deja pensando, si hizo falta esta actualización tan urgente por una simple prórroga, ¿qué nos dice eso sobre lo dependientes que son las finanzas de la CCA y los ayuntamientos de las transferencias del Estado? Quizás harían falta mecanismos más automáticos, ¿no? O más flexibles para cuando pasan estas cosas, estos imprevistos presupuestarios. Es algo para reflexionar, quizás. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelo.